La misión ocurrió en el año 2236. La Tierra, nuestro hogar, se había transformado en un lugar irreconocible, una visión oscura y distorsionada de su antigua gloria. Los océanos, alguna vez vastos y profundos, se habían reducido a cuerpos de agua estancada y contaminada, incapaces de sustentar vida. Los cielos estaban teñidos de un gris permanente, cubiertos por nubes tóxicas que bloqueaban el sol y arrojaban lluvias ácidas. Las montañas, que antaño se alzaban majestuosas, habían sido erosionadas por la polución y explotadas por recursos hasta quedar desmoronadas en colinas áridas y grises. Nuestra existencia dependía de ciudades burbuja, metrópolis aisladas bajo enormes cúpulas de cristal reforzado que mantenían el aire filtrado y los contaminantes alejados. Estas ciudades estaban conectadas por túneles sellados que nos protegían de la radiación y del polvo tóxico que flotaba en el ambiente. Una herencia de conflictos y errores que la humanidad había cometido en su lucha por el dominio y la explotación de los recursos de la tierra. Respirar aire limpio se había convertido en un privilegio, y la naturaleza había desaparecido casi por completo. Marte se había convertido en un refugio exclusivo para quienes podían costearlo, pero la sobrepoblación y la contaminación ya amenazaban su limitada habitabilidad, reflejando los mismos problemas que una vez devastaron a la Tierra. La humanidad estaba al borde de la extinción. En la última década, miles de científicos y exploradores habían dedicado su vida a buscar planetas donde podríamos empezar de nuevo, lejos de la catástrofe que nosotros mismos habíamos creado. Teníamos la tecnología pero no la dirección estelar. Hacía muchos años que se desarrolló el motor de Alcubierre, una tecnología revolucionaria que nos permitía distorsionar el espacio y viajar a velocidades imposibles, alcanzando estrellas cercanas en cuestión de meses. Sin embargo, la física seguía siendo un obstáculo, y los riesgos de estos viajes interplanetarios eran inmensos. Finalmente, después de años de trabajo, detectamos un planeta que podría tener condiciones adecuadas para la vida. Lo bautizamos como ARCAT-52b. A través de los telescopios de neutrinos y técnicas de detección cuántica, logramos divisarlo en medio del polvo cósmico. Sus características eran extrañas. La atmósfera mostraba rastros de gases reactivos desconocidos, y los niveles de radiación fluctuaban en intervalos regulares, casi como si estuviera pulsando. Algo en este lugar capturó nuestra atención y nuestra esperanza, y con los últimos recursos de la humanidad, se lanzó una misión para investigarlo. El trayecto fue agotador. Incluso con el motor de Alcubierre, cada metro de espacio-tiempo que cruzábamos requería ajustes constantes en la curvatura, y el consumo de energía era tan alto que la tripulación pasó la mayoría del tiempo en estado de suspensión criogénica para preservar recursos. Durante meses, la nave se abrió paso en el vacío, sorteando campos de partículas desconocidas, evitando corrientes de materia oscura que, de tocar la nave, podrían colapsar la estabilidad del motor. Cuando finalmente despertamos y ARCAT-52b apareció en nuestras pantallas, un silencio reverencial llenó la cabina. El planeta era imponente, cubierto por un manto de tonos rojizos, grises y oscuros que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Desde la órbita, parecía un terreno árido, con montañas erosionadas y cañones que surcaban su superficie como cicatrices. Sin embargo, algo en aquel lugar resultaba intrigante. Los patrones de luz y sombra en su atmósfera cambiaban constantemente, como si el planeta respirara. Al aterrizar, el panorama era inquietante. La Tierra bajo nuestros pies estaba en constante movimiento, imperceptible al principio, pero claramente viva, pulsante. Casi daba la impresión de estar caminando sobre la superficie de un organismo gigantesco que se acomodaba lentamente, ajustándose a nuestra presencia. Los colores del suelo cambiaban bajo nuestros pies, tonos de gris se mezclaban con marrones oscuros, y formaciones rocosas emergían y se hundían a lo lejos, casi como si el planeta estuviera reaccionando a nuestra llegada. Durante los primeros análisis, notamos algo asombroso. Las lecturas atmosféricas mostraban actividad biológica. Era difícil de comprender, pero parecía haber una especie de ecosistema en movimiento bajo la superficie, aunque no había señales de agua o nutrientes que lo alimentaran. Aquello no debería ser posible. Sin embargo, no era la única sorpresa.
Al enfocar la IA de nuestros visores en los detalles del terreno, detectamos movimientos entre las rocas que, a simple vista, habrían pasado desapercibidos. Fue entonces cuando una figura emergió lentamente de entre las formaciones rocosas, una criatura de piel áspera y escamosa, con placas que parecían hechas de piedra, perfectamente adaptadas al color y textura del suelo. La criatura se movía con lentitud, casi con pereza, pero en sus movimientos había una precisión calculada. Sus ojos, pequeños y oscuros, observaban el entorno con una intensidad inquietante, como si estuviera estudiándonos. Pero la criatura no estaba sola. Nos quedamos paralizados al ver cómo más figuras comenzaban a emerger del terreno alrededor de nosotros, en una especie de danza letárgica pero sincronizada. Alrededor de las rocas y grietas, se asomaban otros seres similares, adaptados para moverse en ese terreno hostil y camuflarse entre los pliegues de la tierra. De pronto, una de estas criaturas se abalanzó sobre un organismo más pequeño, un ser alargado y espinoso, que parecía una mezcla de insecto y reptil. En un instante, el depredador atrapó a su presa, la envolvió y comenzó a triturarla con una mandíbula poderosa y cubierta de filamentos rígidos. ¿Son carnívoros?, susurró Layla, nuestra bióloga, con una mezcla de fascinación y horror en la voz. Intentamos movernos con cautela, pero la tensión nos traicionó. Jason, nuestro ingeniero, tropezó con una piedra irregular, cayendo hacia adelante y desgarrando su traje en el borde afilado de una roca. Instantáneamente, las alarmas en su traje comenzaron a sonar, y una advertencia de contaminación parpadeó en la pantalla de su brazo. «Maldición», dijo revisando las lecturas que fluctuaban erráticamente. En cuestión de segundos, su respiración se volvió agitada, y a través de su visor, observamos una extraña tonalidad grisácea que empezaba a cubrir su piel expuesta. «Es algún tipo de infección, un virus desconocido», dijo Layla rápidamente mientras trataba de sellar la rotura en su traje. «Si no lo aislamos, podría ser mortal». No había tiempo para dudar. Decidimos criogenizar a Jason en una cápsula de emergencia y mantenerlo en cuarentena en la nave. Esperábamos que la temperatura extrema congelara el avance de la infección hasta que pudiéramos analizar y comprender su naturaleza. Pero llegar de vuelta a la nave no sería sencillo. Mientras nos adentrábamos en el caos, una nube de polvo denso comenzó a levantarse a nuestro alrededor, oscureciendo el horizonte y dificultando cada paso. El viento rugía a nuestro alrededor, y los sensores de nuestros trajes emitían advertencias incesantes: temperaturas extremas, vientos de alta velocidad, riesgo de contaminación. Cuando por fin alcanzamos la nave, la situación solo empeoró. Al encender las luces exteriores, algo en el ambiente cambió. Los seres que antes habían permanecido inmóviles comenzaron a moverse, avanzando en nuestra dirección. Estos nuevos depredadores eran diferentes, mucho más grandes, alcanzaban los 3 metros de altura, con cuerpos robustos y adaptados para trepar y abalanzarse sobre sus presas. Sus ojos brillaban en la penumbra, reflejando la luz de la nave con una intensidad extraña y amenazadora. La nave se estremeció cuando los primeros golpes de aquellas criaturas impactaron contra el casco. Las luces internas parpadearon y por un momento, el ruido de los impactos resonó como el eco de tambores. «Apaguen las luces, rápido», grité. Con un esfuerzo desesperado, logramos sumir la nave en la oscuridad. Al cabo de unos minutos, los ataques cesaron y las criaturas comenzaron a dispersarse. En el silencio de la cabina, todos contuvimos la respiración, esperando no haber llamado más la atención. Con la amenaza momentáneamente controlada, encendimos el motor de Alcubierre para despegar. La energía requerida para la maniobra era tremenda, y las vibraciones sacudían toda la nave mientras intentábamos liberarnos de la gravedad de ARCAT-52B. Justo cuando pensábamos que estábamos a salvo, los seres regresaron, atraídos por el ruido y las sacudidas. Treparon por el fuselaje, golpeando el casco en un intento de entrar. En el último segundo, la nave se elevó en el espacio con un destello cegador. Las criaturas se desprendieron, cayendo de nuevo al suelo del planeta, y nosotros dejamos atrás aquella tierra hostil. Mientras ARCAT-52B se volvía un punto diminuto en nuestras pantallas, un alivio tenue invadió la cabina. Pero al mismo tiempo, una pregunta resonaba en nuestras mentes: ¿Jason sobreviviría?
¿O la infección desconocida lo transformaría en algo distinto? Con el planeta ARCAT-52b en el visor del espacio, sabíamos que, aunque nos habíamos alejado físicamente de aquel planeta, su misterio nos acompañaría para siempre.